Ella es Karen Ferreira, terapeuta y certificada en bioneuroemoción, PNL y tanatología. Una mujer que acompaña procesos de transformación, cierres y nuevos comienzos desde lo más humano de las emociones. Hoy, entre conversaciones que alivian, historias que conectan y una mesa compuesta con intención, no solo vamos a preparar appetizer decembrinos, vamos a recordar que recibir también es un acto de amor. Sobre la Mesa Podcast es presentado por IK Studio, X Clean, Mason, Fiori Bruna Pasta, Nebula Concept, Savannah Water, Sobre la Mesa Catering. Bienvenido a Sobre la Mesa Podcast. Mi nombre es Chef Mauricio García y estamos en los espacios de IK Studio aquí en Miami, en El Doral. Hoy tengo una invitada que yo en lo personal la voy a aprovechar porque vamos a hablar de todo un poco y es Karen Ferreira. Por favor, un fuerte aplauso. Bienvenida. Me encanta, vamos a hablar y vamos a comer, me imagino. A comer, a cocinar, a compartir. Imagínate que esta es la cocina de tu casa. Ok. Entonces, aquí la vamos a pasar bien. Además, te voy a echar un chisme aquí entre tú y yo. Ya puedes meter a Alex en tu casa a cocinar. No, bueno, sí, me imagino. Tienes que, ya no puedes, no, que tú, epa. No, que yo no sé hacer eso. No, ¿Cómo? yo aquí ¿Cómo? lo vi picando tal, él me decía, Se sí le da, chef, ¿verdad? caliente, todo ese lenguaje gastronómico, él se Lo desenvolvió. maneja. Ah, ese Sí. fue un chef en otra vida y ahora se está haciendo Señores, tenemos a Karen y déjenme decirle algo, me vas a ayudar A ver. en esto, porque me costó, confieso, que no conocía tu profesión como tal. Ok. ¿Ok? Porque Y es soy difícil, mucho. es difícil, pero voy con, Ajá. eres especialista en Neuroemoción. bioneuroemoción, Ajá. PNL Programación neurolingüística, muy bien. y Check. en Tanatología. 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 Ajá, acompañamiento en duelos. En Check. duelo. Por favor. Además tiene muchísimos años involucrado en medios de comunicación en general y junto con Alex tienen el emprendimiento y el proyecto bellísimo en... La dímelo. Connector House. ¿Y cuál es el programa como tal de ustedes? Mañanitas. ¿De lunes a Viernes. qué horario? Desde 10 de la mañana, pero a partir de enero va más temprano, 9 de la mañana. Buenísimo. Cambiamos el horario, nos vamos a parar más temprano, porque si tenemos una bebé Ajá. que nos despierta más temprano, ¿para qué ir más tarde? Y le dicen a todos, epa, pararse temprano porque... No. No, pero ¿sabes qué? Me gusta porque aquí en Estados Unidos, bueno, no sé, porque ustedes se conectan con todo el mundo, pero aquí en Estados Unidos uno tiene que levantar temprano, pues, o sea... Claro, depende y de lo si que te toque hacer, porque claro. hay mucha gente que trabaja de noche en eventos y todo esto, entonces Es correcto. se despiertan tarde. Lo digo por los invitados de Mañanitas que dicen, esto es madrugada para mí. Yo digo, pero si son las 10 de la mañana, pero es que yo me acuesto a las 3, 4 de la Claro, mañana. Entonces, claro, claro, tienen- dependiendo del horario. Pero la mayoría se despierta temprano. Y Listo. los papás nos despertamos temprano. Mira, tú y yo tenemos mucho que hablar. ¿Por qué? Mucho. Porque cuando yo supe que a ti te gusta la astrología, yo dije, no vale, Ah, Karen es de mi bueno. grupo, es de mi equipo. Marta muchas veces encanta. me dice, Mauricio, no sé, ¿qué tenemos para el mes que viene que se me olvidó? No tengo la computadora a la mano, ¿qué tal? Y tú, Yo le digo, luna llena en Tauro. sí, sí. Marta, no inventes mucho porque viene Mercurio retrógrado, tal, punto. Me fascina la astrología. Ay, qué bueno. ¿Qué signo eres? Cáncer. Ok, ya se Sí. ¿sabes? Cónchale, siempre me lo dicen. Ok. Yo tengo una gran amiga, Guillermina. Ajá. Ella, bueno, es la que me hace mis consultas, todo. Siempre hablo con ella por lo menos 3, 4 veces al año. Ok. Y wow, me cambió el tema. Maravilloso. Y voy a hablar un punto, antes ya, espérense, receta. Ya va. vamos a cocinar. Ya se me... Yo soy así un poco, no te dejes Sí, llevar por sí. mí. Mira, ingredientes, y seguimos hablando, van a estar en pantalla, pero vamos a hacer 2 platos, porque la idea es, ahorita en Navidades, siempre vamos a tener visitas, o nosotros somos los invitados, y queremos hacer algo rápido, práctico. Entre eso vamos a hacer un queso brie con frutos secos, Qué delicia. y una receta distinta, porque vamos a estar con la mezcla dulce, salado, chévere, y va a estar presente en este programa el hojaldre, pero rápido y express. Y vamos a hacer un pan de jamón porque tú querías aprender a Yo hacer. quiero aprender pan de jamón, pero me encanta que lo hagamos express porque lo que te decía, la masa, uno piensa nada más en hacer la masa y si tú no eres muy
No, Uy, listo. En los supermercados lo profesional, conseguimos. dices, pero si ya viene lista, ¿para qué la tengo que hacer? Esto es maravilloso. Listo, entonces Eso. tenemos para el pan de jamón, tenemos el jamón ahumado, tenemos tocineta precocida, aceitunas, las Pasas. pasitas, tenemos melado de papelón, tenemos el hojaldre, el huevo para pintar al final y listo. Y listo. Para la otra receta, que sería el queso brie, tenemos cranberry, tenemos higo caramelizado o cristalizado, tenemos los frutos secos que serían almendra, pistacho y semilla de calabaza, Ok. miel. Que son súper altas en proteína, las semillas de calabaza. Totalmente, Súper altas. totalmente. Ok, miel, perdón, yo te No, interrumpí. tranquila. Y bueno, ya vamos Y a... unos chips para Y unos para chips, agarrar el queso. exactamente. Panes diversos. Pancitos diversos. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te provoca? Tenemos vino blanco, vino tinto, prosecco, cerveza. Voy con vinito. ¿Sí? ¿Vino Sí, tinto? vino Dale, tinto. ayúdame arriba de la cafetera. En ese mueble están las copas. Aquí. Hay unas copas pequeñas, están esas altas y los vasos chiquiticos a mano derecha son también para vino. Lo que tú quieras. Si las quieres, las copas de arriba. ¿En copa? Sí, como tú quieras. ¿Para ti Para también? los dos, sí. Yo te voy a ¿Tú vas a acompañar. tomar vino también? Sí, señora. Muy bien. Yo acompaño a mis invitados. Vinito. Mira, otra cosita. ¿Sabes qué? Hay que estudio. Amo Merlot, es mi vino favorito. Ah, ¿en serio? Sí. Y este es mi queso favorito, pero Dios mío. Karen, algo me decía que Alex, Marta, tú y yo vamos a estar conectados el año que viene en muchos proyectos, en muchas cosas, Demasiado. en muchas comidas, en mucho algo. Demasiado. Tú vas a ver. Por favor, claro que sí. Decretado. Estamos decretando para el 2026. ¿Dónde? Aquí. Estamos Listo. decretando. Mira, el signo cáncer le gusta mucho alimentar, cuidar. Es un signo muy casero, muy de hogar. Así que yo me tomo esto y ya quedo lista. Serví como que mucho. Este está bien para Ok, mí. vamos Este entonces. está bien para mí. Sí, es que a veces voy y pidan en los restaurantes o en los eventos una copa de vino, entonces la sirven por acá y yo digo, eso para mí son 4 copas. Y yo me tomo la mitad y quedo lista. Salud y Salud. gracias No, por la favor. invitación. Me encanta. Por la Hay que amistad. airearlo. Yo nunca sé para qué se hace esto y para que la gente lo huele. Y mi Ajá. momento más incómodo antes de que brindes es cuando en el restaurante te dicen, pruébalo. Y entonces se te quedan mirando y tú que, Está bien, ya. Mira. que tengo que probar. Rapidito, te enseño. Voy a aprovechar la ocasión. Uno cuando hace así, se dice que rompe el vino. ¿Por qué rompe el vino? Porque rompe los aromas. Entonces, si el vino está tranquilo, los aromas están Se tranquilos. mantienen. Uno introduce la nariz sin ningún tipo de pena y vas suavecito, pero con profundidad, ¿no? Ok, y ahí te salen las notas del vino. Uy, sí. Ahora, rompe el vino y tú vas a ver cómo es explosivo. Uf, súper frutal. Claro, y sale mucho más, ¿verdad? Sí, ya después otro día hacemos una Ya, cata no, en y casa, cuando ponemos venga- a Alex a cocinar, mis hijos cuidan a Samantha, porque ellos ya están en edad de Mira. baby sister y todo, y la pasamos brutal. Y listo, mira, ya yo sé cantar. Lo importante es poner cara de interesante. Uno pone cara de interesante y sí, apruebo. Mira, Karen, vamos a empezar. Yo te voy a poner a cocinar de una vez. No, yo voy a hacer esta receta y después tú vas a hacer el pan, ¿ok? Ok. Mientras cocinamos, vamos hablando. Ay, ¿Ok? a mí me cuesta esto, pero... ¿En serio? Porque me distraigo hablando y se me olvidó la cocina. A mí se me han quemado tajadas enfrente del sartén, hablando por videollamada. Se me Ay, quemó. con la estaban prendidas. Miren, chicos, les cuento. Tenemos aquí el queso brie, generalmente viene en este Como molde en de maderita, maderita, ¿verdad? correcto. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como es bonito, hay muchas marcas que vienen con su maderita bonita. Picamos o cortamos papel encerado. Yo le voy a hacer un pequeño corte así Ok. al queso brie. No tiene que ser perfecto ni nada, ¿ok? Yo le voy a cortar. Esa capita blanca que es del queso. Ok, este es un queso que se conserva y es un hongo, Ok. ¿ok? Que se deja y con la humedad se va creando ese hongo controlado, el nombre no me acuerdo, Ok. y te da esa cremosidad, se mantiene el queso, con Es esa por humedad ese- te da esa cremosidad y él lo conserva, Ok. ¿sí? Ok. Entonces, Claro, el porque queso, si tú lo guardas, o sea, cuando no te lo comes todo y lo guardas en la nevera, la parte que no tiene esa parte blanca se pone como dura. se pone dura, Se se pone dura. Entonces, mira, aprovechamos el molde, ponemos nuestro queso porque lo vamos a llevar al horno. Ok. Ok, entonces así va a quedar chévere. ¡Qué Esto, mira, delicia! si quieres, picamos ¿podemos mientras, comer? mientras vamos hablando. Entonces, voy a ponerle Ok. cranberry, ¿sí? En Vamos- abundancia, me en encanta. abundancia, Me correcto. encanta que cocinas en abundancia. Así es. No pichirrea. Ok.
ponemos aquí, vamos a ponerle la miel. Ay, 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 se me fue, mira. En abundancia la miel. Ok, es miel normal, no es miel picante ni... No, normal, clásica. Chicos, perdone, ¿sabe que mucha gente me dice, en la cocina no se debe chupar los dedos? Tienes un punto. Por favor. Pero, como yo no soy mecánico, yo soy cocinero, y mis manos es donde yo transmito sabor, la energía y todo esto. Entonces yo, si me tengo que chupar los dedos, yo me los chupo. Se chupan los dedos. ¿Ok? Y Además que la mantenemos los siempre. dedos cuando uno tiene comida. Y uno siempre mantiene las manos limpias. Entonces, mira, así sencillito. Te vienen unos invitados a la casa, Karen, siempre ten la opción de un queso brie. Tienes tus frutos secos que te pueden servir para un yogur, una granola, para lo que quieras. El cranberry, tienes todo. Y así mismo lo vamos a llevar al horno, 10, 15 minutos, 400 grados. Él se va a calentar, se va a fundir. Lo sacamos y después le vamos a acompañar con las galletas o las Pero qué fácil, no puede Sencillo, aquí no, cero complicaciones, cero todo. Te invitan para una casa, Alex que lleve su botella de vino y tú llevas esto para meterlo en el horno sencillo. Me encanta. Listo, entonces lo voy a tener por aquí para llevarlo llevarlo al horno. Ok. Quiero preguntarte de una vez, wow, esta miel está divina, me encantó, está divina. Yo creo que yo he comido esa, sí, pero la tapa creo que es azul, pero de la misma marca. Ajá. Escúchame esto, Tanatología. Tanatología. Es ayudar a una persona en el proceso de un duelo. De duelo. De duelo. De cualquier tipo de duelo. Cualquier tipo de Porque duelo. fíjate que la gente me dice... Cuéntanos para... ¿Por qué estás haciendo tanatología y esto es tan profundo y tan denso? Porque la gente piensa solo en pérdidas humanas, o sea, en pérdidas de familiares, de muerte, pero nosotros constantemente estamos viviendo duelos. La migración es un duelo. Correcto. Siempre estamos en constante transformación y todo lo que vamos dejando atrás genera un duelo. Entonces es todo cambio, bueno, pedido o no pedido, pero que está dejando algo atrás que tú querías. Entonces, por ejemplo, la migración, aunque la migración en un punto sea por tu elección, porque tú quieres migrar y tú te quieres ir a otro lugar, tú estás dejando cosas atrás que duelen. Totalmente. Entonces, obviamente, cuando sales, tienes un duelo migratorio. Duelos de mascotas, duelos de relaciones cuando se terminan, duelos de amistad, duelos de todo cambio. De todo. Por ejemplo, duelos de mudanzas. Por ejemplo, voy a aprovechar de tener una consulta contigo ahorita. Me encanta. ¿Sabes qué? Yo siempre he dicho que soy gemelo. ¿Por qué digo que soy? Porque hace 10 años, casi 11, mi hermano gemelo falleció. ¿Sí? Él tenía 30 años, le dio un infarto fulminante y bueno, falleció. Yo, a medida de los años, con la astrología, con todo, he llevado ese proceso y para mí mi hermano no está físicamente. ¿Ok? Está, yo le rezo todos los días del mundo, le hablo de todo. Entonces, yo estoy segurísimo que muchísimas personas han perdido familiares de todo tipo. O sea, ¿y sabes qué es lo duro también? Estas fechas. Siempre estas fechas duelen más las pérdidas. Sí, duele mucho. No sé, ¿qué me puedes decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Yo no sabía, ¿sabes? Yo, te voy a ser sincero, por un lado yo me refugié en la cocina, porque es lo que me gusta. Maravilloso. ¿Sí? Junto con Marta, bueno, nosotros tenemos 22 años juntos y al principio a mí me costaba comunicarme con ella. Mi cumpleaños yo no lo celebré durante 8 o 10 años. Luego de esto. Sí, luego de esto. Claro, porque era el cumpleaños de él también. Correcto, no quería celebrarlo todo hasta que llegué a los 40 y dije, sí, voy a celebrar ahora. ¿Y qué cambió? Aprendí a que hay que soltar. Hay que soltar. Entendí ya definitivamente que no está físicamente, sí está, y que nos vamos a encontrar en algún momento del universo en algún lado. Y que yo tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos, y ellos también no tienen que pasar el duelo como lo estoy pasando yo, ¿sabes? Ellos tienen que tener presencia de su papá y su esposo. Entonces, bueno, por ahí fue. No sé, cuéntanos. Bueno, fíjate, te refugiaste allí. Bueno, primero yo pienso que... Primera vez que no lloro. Energía. Estoy hablando de todo esto y primera vez que no lloro. Estoy aguantándome. A ver, esto es Fioribruna en Florida. Pasta artesanal, hecha con ingredientes naturales, sin aditivos y con el amor de una familia que lleva años haciendo lo que mejor sabe. Pastas artesanales de verdad. Cada bocado, puro sabor y tradición. Yo creo que lo primero es que yo pienso que somos energía y la energía nunca se muere, se transforma. Por eso tú dices, no está físicamente, pero está. Claro. Su energía siempre está. Y la tanatología, ¿qué es lo que trata de lograr?
no es superar, porque nadie supera la muerte de nadie. De Eso nadie, no hay claro. forma de que uno lo supere, pero la tanatología trata de hacer que el amor le gane al dolor. Ok, qué bonito. Y Ok. de preguntarte, de haber sabido que ibas a pasar el dolor tan grande de perderlo, ¿hubieses preferido no conocerlo? Claro, no, No. No. claro. Voy a poner O aquí sea, una agüita. siempre vas a preferir haber disfrutado ese A ver, tiempo. Entonces, claro. enfocarse en el tiempo que estuvo, Ok, en los recuerdos que nadie te los quita y honrar que tú tienes la vida, que a él se le terminó, pero honrarlo con tu vida feliz. Porque si le preguntáramos Es totalmente. cómo crees Sí, tú sí. que quisiera él que te sintieras tú, ¿qué crees que diría? totalmente. No, disfruta, vívelo. Disfruta, vive, Comparte, come, honralo. totalmente. Entonces yo te preguntaría qué le gustaba a él, qué le gustaba comer. Uf, todo. Ok, entonces Todo. prepara esas O sea, comidas en honor a. Ok, Es más, ok, enfocarte en la energía y en el amor. Hay Ok. una filosofía asiática que a mí me gusta muchísimo, Ajá. que habla de que nosotros somos personas, obviamente individuales, y somos como carriles de tren. Ok. Entonces, tú partes en tu carril y tu carril tiene un final, pero no sabemos cuándo es. ¿Cuándo? Y la vida no se sabe cuándo se Claro. termina, la de nadie. Entonces tú tienes tu carril y cada uno tiene su carril. Por eso somos individuos, somos individuales. Ok. Entonces lo que no podemos hacer es montarnos en el tren del carril del otro o hacer que el otro se monte en nuestro tren. Ok. Nosotros tenemos nuestra vía, tú tienes la tuya, tal. Entonces, en el momento en el que tú naces y él nace al mismo tiempo, Claro. ¿no? Entonces, caminan, recorren un tiempo o un camino juntos. Luego Ay, se ay, termina su carril. Ahora me vas a hacer llorar. Pero yo no soy te muy quiero hacer llorón. llorar. Soy muy llorón, soy muy todo. O sea, esto es Ok. fuerte para mí. Donde termina el carril, Ajá. o sea, donde termina su carril, ¿qué es lo que se pide de ti? Honra ese camino que caminaron juntos. Claro, claro. Y luego tu carril sigue, pero no puedes detener tú tu carril, Ok. tu tren en tu carril en el momento en el que él se detiene, porque él tenía ese carril y Sí, a ti te hasta toca otro carril. Y tú eres parte importante para otras personas de tu Claro, carril. claro, totalmente. Que luego en el camino, no sé si tus hijos nacieron luego o antes. Nacieron antes. Isabela Ok. tiene 20 años, Mauricio tiene 15, Fabiana, Ok. que es la chiquita, Sí. muere mi hermano y Marta, nos enteramos que Marta estaba embarazada a la semana. Ok. O sea, que Oh, ella nació wow, muy, ok. muy cerca de la muerte de ella. Ok. Ajá. Entonces, claro, pero ellos vienen, tú sales de cero en tu carril y ellos Sí. aparecen en el medio del carril. Ok. Entonces, claro. tú ahora, se termina el carril de él, pero el carril de los demás sigue. Sí, sí. Y sigue contigo y tú eres parte importante para ellos. Entonces, ¿qué hace la tanatología? Honrar la vida. Y pues quien no la tiene o quien terminó, fíjate que la tanatología dice que la muerte es la graduación de la vida. Entonces Ok. nunca verla como algo negativo, aunque haya dolor, que obviamente Claro, hay mucho claro, dolor y claro. hay que atravesar el dolor, es la Claro. mejor forma de pasarlo. Pero bueno, es un tema... No, largo, mira. denso. Yo creo que próxima va a ser un episodio contigo, pero en el bar. Sentados, Sentados en el tomando, bar. no vamos a cocinar. Sentados en el Aquí bar. vamos a hablar. Pero sí, no, pero déjame abrazarte, por No, favor, por favor, porque gracias. sé que es Gracias. fuerte y nada, o sea, enfocarse en los momentos que sí se vivieron. Buenísimo, en los momentos que se buenísimo. vivieron. Mira, voy a retomar Honra. rapidito la receta para Retomemos. Ajá. seguimos Ok, conversando. ok. Esta masa viene en dos pedazos, en dos trozos. Ok. La vamos a unir, yo le acabo de colocar huevo. Ah, ¿se une con huevo? Sí, el huevo va a ser la pega, presionamos. Ok. ¿sí? Y entonces, con esta misma brochita vamos a aprovecharla. Ah. Vas a agarrar el papelón que está acá y le vas a poner un toquecito de papelón, ¿sí? Ok, Yo voy a- pero lo pinto como... Ya va, voy a Tráetelo, tomar el... exacto, Ajá. tráetelo acá. Porque si no empieza el desastre. Imagínate que vas a tener un margen en cada lado, en cada borde de la masa. Ok, En los voy a dos. hacer el margen con esto. No, vas a un margen Ah, para de no adentro, salirte. así, ¿no? Exactamente. Y Ok. toda la masa. Ok, déjame cortar este pedacito. Tú sabes ¿sí? que yo digo que el pan de jamón tiene que tener todo repleto de punta a punta de relleno. Lo vamos a hacer así, tal Odio cual. los panes de jamón que tú los picas y vas llegando a la mitad y todavía no está el relleno y tú dices, pero ¿dónde está? Yo voy a hacer aquí, de uno voy a necesitar a Jenny. Jenny es de Ajá. Xclean. Ok. Xclean es un aliado de nosotros que nos acompaña en todo, en mi casa, en los eventos y aquí en el podcast, Ok. porque ellos nos apoyan con la limpieza. Pero más allá de qué la delicia. limpieza, yo aprovecho de ellas y Ajá. las involucro en la cocina porque entonces yo hago intercambio.
le digo, Jenny, ayúdame aquí en la cocina y comemos juntos y compartimos juntos, ¿verdad, mi Jenny? ¡Qué delicia! Y Jenny feliz. Mi Jenny, Jenny feliz. ¿cómo Hola, estás? Jenny. Bienvenida. Todo bien. Mira, voy a necesitar un favor. En la cocina al lado hay un potecito blanco que dejé allá que tiene como una grasa, tiene algo blanco. Debe Wow. estar sólido. Esa es la grasa de la tocineta. La voy a necesitar aquí. Wow. ¿Sí? Gracias, mi Mira, Jenny. ¿cuánto? No, sigue para acá hasta acá. completico, Porque ok. el pan va a salir así. Ok, así pero como ¿está va. bien así de esa sí, cantidad? Esa cantidad está bien. Ok. Estamos haciendo un pan de jamón venezolano. Esto es una Ajá. receta que se hace en esta temporada de diciembre. Van a encontrar muchísimas recetas o técnicas. Perfecto. Digo eso ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay cocineros, hay chefs pasteleros, panaderos que no le ponen el papelón adentro. Es totalmente válido. Hay incluso que no le ponen papelón porque no le gusta el dulce salado. Ay, no, ¿sí? pero es divino. Hay otros cocineros, otros chefs que las pasas las ponen en remojo con vino. También es válido. Eso no lo había ya escuchado. eso es al gusto de cada quien. O puede ser otro tipo de licor como el ron. Ok. También. Y Hace queda poco, un pan de jamón rompasa. Hay una mezcla. hace poco probé uno, Karen. Ajá. Pan, no se puede llamar de jamón, sino de mortadela. Ok. ¡Qué locura! ¡Qué locura ese Divino. pan! De verdad está listo. Mortadela. Mortadela. Mira, Amo la mortadela. ponlo aquí. Si Dale. quieres, curre un poquito la brocha y te voy a dar la grasa de la tocineta, del bacon. Ok. El bacon Wow. se cocinó ligeramente en el horno y suelta esta grasa. Entonces, con la misma brocha vas a agarrar y vas a darle un poquitico con todo ese melado. ¿Ok? Entonces, lo que queremos aquí es encontrar sabor dentro del pan. Ok. ¿Ok? Wow. Estamos encontrando dulce, grasa o el sabor del cerdo en este caso. Y ahorita te voy a enseñar cómo vamos a colocar el jamón, porque hay panes que uno consigue el jamón como que estiradito. Ok. Y entonces tienes que ponerle mucho para que se vea bien Que no se vea como que lo pusieron ahí. Plajadito, un pichirreado, spray, no. pichirreado, correcto. Entonces, mientras tú vas poniéndolo, mira, yo lo voy poniendo así y lo ponemos de esta forma. Ah. Sí. Mire. Wow, pero eso es diferente, Y claro. lo ponemos así y vamos a hacer 2 líneas hasta allá. Yo Mira te- tú, que haces pancito, que le pones el jamón estirado, ponlo así. Así. Ponlo así. Y te va a ¡Qué quedar así como que delicia! gordito, como que sabroso, como que power. Claro, como que sientes que un pedacito de pan de jamón no estás comiendo solo masa. A veces pasa. Karen, por ¿La pongo ahí- toda? Sí, no todo. Termina ahí, no necesariamente toda. Ok. Un pajarito me contó por ahí, yo voy a aprovechar esto así, Ajá. que al finalizar el año o al empezar el año, no lo tengo claro, tú te sientas con Alex y hacen un análisis de ustedes como pareja, Sí. ¿sí? Y Lo llamamos memoria y cuenta. memoria y cuenta, ok, ¿cómo es eso para aprender? Ok, no, la memoria y cuenta, no siempre a final de año, la hacemos en los aniversarios sobre todo. Ah, ok. En los aniversarios Toma, lo ve hacemos. poniendo. Ok, voy poniendo. Ya va que me toqué la nariz y ahora Ok, necesito- te espero por aquí. Aquí tienes un pañito. Yo le voy colocando el jamón por Ok, acá. Siempre en la cena o en el almuerzo de aniversario hacemos como que nos sentamos a ver, ok, ¿cómo vamos? ¿Qué te gustó de este último año? Porque como estábamos hablando al principio, siempre estamos transformándonos. ¿No? La Claro. evolución es cambios constantes en la vida. El que no cambia no evoluciona. Entonces, obviamente, nosotros tenemos 14 años juntos, pero no somos los mismos que no. Bueno, y tú tampoco eres Claro, el mismo con Marta. O sea, totalmente. ustedes no son los mismos de hace 22 años. Es así. Ni los mismos de hace 10, ni los mismos antes de ser papás, ni los mismos. Uno va cambiando constantemente. Entonces, cada año, pues hay cosas que normalmente uno en la relación, pues siente que a lo mejor está haciendo bien y el otro no lo está percibiendo así. Entonces nos sentamos y hacemos como memoria de cuenta. Es solo de esta Me mitad, encanta. ¿verdad? Sí, hasta acá. No, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a enrollar así. Ah, ok. Entonces, a ti que te gusta el pan de jamón, que tenga jamón Gordito. Entonces, sácalo así que se desborde un poquito de jamón y cuando cerremos, Ah, me tú vas a ver. encanta. Así que para que el último pedacito tenga. Entonces, sí, o sea, hacemos como a ver, ¿qué del último año no te ha gustado? ¿Qué del último año sí te ha Sí te ha gustado? gustado. ¿Qué podemos Entonces uno dar? dice, mira, siento que has estado muy enfocado en esto y no en tanto en la casa, o siento que hemos perdido la costumbre de una costumbre que Ok. nos gusta hacer. Ok, qué Oye, bonito. no hemos estado más como que los dos sentados viendo una serie, tomándonos un vino o algo así. ok, Entonces, ok. como para atajar estas cositas, normalmente nosotros hablamos que, bueno, el matrimonio realmente es como una sociedad y uno tiene reunión con sus socios y uno dice, mira, me Es gusta así, esto, no me es gusta así. esto. Entonces, creo que si nunca nos sentamos como a atajar este tipo de cosas, puede correrse alguna arruga
que luego sea muy difícil recoger. Mira, tú me estás diciendo, tú nos estás contando todo esto y yo lo estoy conectando con el programa que ustedes tienen porque Claro. lo importante que es la comunicación. Totalmente. ¿Sabes? Yo creo que el éxito de un negocio, el éxito de un matrimonio, el éxito de una amistad es la comunicación. La el éxito de un comunicación. duelo es la comunicación. La ¿Sabes? comunicación. Entonces, si uno no se comunica de verdad, si uno se queda y no habla, porque yo creo que todos los seres humanos cuando nos enrollamos, esos pensamientos vuelan a 100.000 millones de kilómetros por hora. Y no tienen orden en el cerebro. No tienen ¿Sabes qué orden, ayuda? A total. escribir. La gente Ok. dice, no, es que no me gusta escribir. Escribe. Levántate, hay una cosa que se llama las páginas matutinas. Ok. Y es, en lo que te levantes, lo primero, agarra un cuaderno, lo que te venga. Puedes escribir, no sé qué escribir hoy, no me viene nada a la cabeza, pero escribe. Que te empieza, el cerebro necesita darle orden a todos lo que tú estás diciendo, los pensamientos Ajá. todos locos en la cabeza. Ajá. Uno tiene muchos pensamientos, pero están todos como mezclados. Como, ok. Cuando tú lo escribes o cuando tú le cuentas a alguien, a mí me pasa mucho dando terapia, Ok. que me dicen, bueno, es que lo que me está pasando es, y empiezan a como a darle forma, Claro. forma. Y ahí Esto es lo que pasa en vivo. Uno Estamos que, en vivo. Y esa música. Sí, estamos en vivo. No, es por allá. Ajá. Es otro. Entonces, tú le das orden. Entonces me Ajá. dicen, te terminé contando y entendí lo que me está pasando. Ok, claro. Como que le claro. dio, y le digo, porque le diste orden en tu cabeza a lo que me estás contando. ¿Sí? Entonces, Bellísimo, claro que sí. pero no es, o sea, a veces la terapia funciona para eso y el escribir, funciona. Porque necesitas darle El orden, la estructura, pero el la orden, cabeza todo. no tiene orden. No. Igual que los pensamientos no son lo mismo que cuando dices, di 3 veces en el día yo soy exitoso. Entonces tú vas por la calle y dices, Yo soy vas acá. pensando yo soy exitoso. No funciona. Ok. Porque la cabeza piensa mucho, Claro. pero tú necesitas verbalizarlo, ahí entra la programación neurolingüística, y escucharlo de la voz. Todo lo que entra por los sentidos marca. Entonces, si tú Bellísimo, dices, wow. yo soy exitoso, pero no lo dices, Claro. no entra por tus oídos y el cerebro no lo capta. ¿Sabes? Igual que, tip, cuando tengas Ajá. un mal día, párate frente al espejo y sonríe. Así estés. ¿En pero serio? En el peor, sí, sonríe. Pero obligado, Ajá. 1 minuto. No importa, si te sientas un ridículo. El cerebro Ajá. toma la señal de la sonrisa como que todo está bien y baja el cortisol. Ok. Y se hace sentir mejor. Un tip, ajá, que me ¿Sabes? No, ahorita que estás diciendo eso, yo me pongo, en estos días se lo comenté a Marta, yo me pongo cuando tenemos un evento, Ajá. no sé, un evento grande y full cocina y todo, yo antes de empezar el evento me voy para el baño, me veo en el espejo, se va a dar risa, pero me veo y digo, soy el chef de este evento. Maravilloso. Le voy a dar con todo. Maravilloso. Karen, y sale Y sale brutal, bien. o sea, ahí Claro. me transformo, pupa, un Lo monstruo. dices y Sí, te lo escuchas sí. y te estás viendo. Sí, o sea, sí, sí, el sí. cerebro marca. Díganlo, señores, Te véanse en el empodera, espejo, eso te está- empodera totalmente. Por eso uno Listo. tiene que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, que ay, que yo soy un tarado, soy no sé qué bruta, ay, qué cafa, No. que... No más porque el cerebro se lo cree. Perfecto. Así que... Mire, retomamos el pan porque esta conversación cada vez se No, pone es que mejor. rentable, imagínate, haciendo terapia comiendo. Ok, tenemos Cocinando. entonces el hojaldre, el melado de papelón, la grasa del bacon, de la Ajá. tocineta, le pusimos el jamón, le pusimos las pasas, las aceitunas y la tocineta. Y la tocineta. Entonces, yo voy a darle un primer enrolladito y tú terminas. Ok. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo haces para recoger, como que, para que quede enrolladito? Enrolladito, Y no quede, ya y lo no vamos quede a ver. enfloretado. Voy a agarrar un poquito de huevo. Vamos a Huevo ponerle en floretado. este lado un poquito de huevo porque ese es el que va a A sellar cerrar. y va a quedar abajo. Entonces, yo agarro aquí, agarro Ok. y vengo para acá. Ok. Como que presiono. Ajá. ¿Sí? Ah, lo jalas hacia ti, ok. Lo jalo para mí. Entonces ahora tú lo vas a deslizar suavecito y cuando llegue acá al borde, presionamos un poco. Ok. ¿Ok? Ok. Y lo agarro, Vamos. pero lo agarro Ajá. suavecito, ¿no? Sí, suavecito. Lo que vas a hacer es como que caminándolo ahí. Ok. Exacto. Uy, se salió una aceituna. Dale, no, tranquila que vamos Yo bien. no puedo Ajá. creer esto. Perfecto. Entonces ya ahí
Tú ves que el borde Mira, quedó abajo. Jamón afuera. Jamón afuera. Entonces, mira. Gente como abundante, chicos. presionas un poco. Esta aceituna que se salió, Se no importa, le se va pone- para adentro. Y aquí lo tenemos. Importante que el último borde quede O sea, hacia que abajo. cierre. Ah, claro. Por eso le ponemos el huevo para que pegue abajo. Ok. Entonces, al tenerlo así, vamos entonces, como es masa, todas las masas, en especial la hojaldre, Ajá. con el tenedor, vamos a pincharlo Ah, me por encanta. todo. ¿Ok? Ok. Yo aquí tengo ya una bandeja. Yo voy a aprovechar ¿Para qué se pincha? para que cuando él crezca se mantenga en una altura prudente. Ok. Si tú no lo pinchas, él va a crecer mucho, Claro, no le entra aire y también lo que está dentro, que en este caso el jamón ya está cocido, está todo, Claro. no se cocine. Si tú no lo pinchas, no se va a cocinar lo de adentro. Fíjate. En este caso no vamos a correr ese riesgo porque el jamón y todo lo demás ya está cocido, sino no queremos que sea el mollejón de pan así. Claro, ¿Ok? claro. Sino que Queremos algo estético. Ya le abrí mucho hueco. No, perfecto. Yo voy a aprovechar otra vez a Jenny, me la llaman, por favor, para que se me lleve el queso al horno. Y mira lo que vamos a hacer ahorita. Yo voy a picar varias tiras y Karen, vamos a agarrar, lo vamos a hacer entre los dos, vamos a pasar primera tira por aquí, ¿Ya? para acá, agarramos O sea, el huevo y es es como la la... pega. El huevo es el cemento Ok. y le ponemos así y presionamos. Ok. Entonces vamos a decorarlo como cada 2 dedos le ponemos una tira. ¿Para acá? Existe Vamos mucho a hacer. tipo de decoración para el pan de jamón. Mi Jenny, por favor, llévate esto para el horno. Vamos a llevar entonces este queso brie para el horno, 400 grados por 10 a 15 minutos. Ok. Tú le pones el tiempo a tu celular, 15 minutos y después me lo traes. ¿Sí va? Gracias, mi Jenny. Entonces, cortamos estas tiras y lo vamos a decorar. Tienes que ponerlo, ojo con esto, tienes que estirarlo, Estirarlo. y llevarlo hasta abajo. Ah, Porque si no, como un reggaetón. exacto, Hasta abajo. hasta abajo. Porque si no, cuando él se cocina, Ah, esas claro, tiras se encogen, se se salen y... suben. Exactamente. Ah, entendí. Entonces lo estiramos de esta forma, yo te lo voy poniendo aquí, lo ponemos. Adelante. ¿Sabes qué? Esta parte es chévere hacerla con niños en la casa. Claro. Samantha, ¿Quieres- cuando esté más grande, ¿Quieres ayudar? Estira la masita. Tú le Ponle. dices, tira aquí la masa, vamos a hacer, y así ellos se van conectando. ¿Sabes que Fabiana, la chiquita de nosotros, ella le fascina cocinar? Ajá. Y cuando yo trato de a mis 3 hijos involucrarlo de una forma u otra Claro. en la cocina, bien sean comiendo, cocinando, lo que sea, pero a ella le fascina. Y entonces ella, últimamente, cuando está en la cocina, ella llama a su amiguita por videollamada, Y les enseña. como para ella echársela, ¿no? Claro, Mira lo que mira lo estamos que haciendo cociné. y tal. Lomo a la naranja, pato a la naranja. Que, wow. Bueno, ella tiene 11 años y ya sabe hacer ramen, arroz ¿De chino, verdad? sabe hacer carne, el steak. Ella Yo lo sé. hace con el término que tú le digas, porque ya ella aprendió como que los términos. ¿Ah, sí? No, estamos creando Marta y un monstruo en la casa. Y que ya después ustedes se retiran en Naples con su vinito y ella cocina. ella cocina. Ok, ahora en las tiras que pusimos, le vas a abrir uno también pequeño. se le abre. Sí, Claro, porque también. si no estamos tapando la ventilación y no funciona así. Eso. Ok. Karen, si yo digo, ¿qué plato venezolano es Karen? ¿Cuál plato crees que seas tú? Bueno, plato venezolano, la arepa, yo creo. ¿Tú fueses una arepa? ¿Con qué relleno? Sí. ¿Qué relleno sería? A ver, depende del mood, pero puede ser Ok. reina pepiada. Ok. Me gusta. O perico. Ok. Amo la arepa con perico. Con Sí, perico. en la mañana. Pero arepa con perico en la noche no, ¿verdad? No, es en la mañana, es verdad. Es en la mañana, en la uno come mañana arepa uno con como perico que en le la gusta noche. más. En la noche es más reina pepiada. No, mentira, no. ¿Qué estás- Edita todo esto. ¿Qué sería? No, carne molida es mi, Ah, ¿en es mi serio? relleno favorito de la arepa. Sí. ¿Sequito o Sequita, salsa? sequita. Sí. Carne molida sequita. Divino con aguacate y queso muster. Sabroso. Me gusta. Mira, ¿qué recuerdas, Arepa. qué plato recuerdas de tu infancia? Si me vas a preguntar cuál es mi placer culposo, Ah, por ahí, ya eso iba porque ahorita. sé que esa viene por ahí, ese es el plato que me recuerda a la infancia. Ok, ¿cuál? O sea que son las dos cosas juntas. Mi abuela, Ok. cuando la visitábamos de pequeña, yo tenía mucha cercanía con mi abuela materna, Ok. que ya falleció, y cuando éramos chiquitos, ella nos daba dos cosas que luego para mí eran mi normalidad, y cuando crecí la gente que, tú comías eso, y yo que estás loco, qué delicioso. Yo comía cambur con galleta María y leche, Ok. mezclado, Ok. puré. Realmente parece vómito cuando está en Claro, el plato. visualmente no- Es asqueroso no es apetitoso. visualmente, pero pruébalo. Es Ok, galleta María triturada. triturada. Ajá. con- Echas un chorrito de leche,
Leche líquida. Leche entera, sí, leche líquida, leche. Ok, leche de pote. Ajá, de pote. Ajá. Picas en trocitos la banana o el cambur, Ok. en rueditas, la machacas con un tenedorcito, entonces queda como un purecito mojadito Claro. y le trituras la galleta María encima No, pero y lo está bien. mezclas. No, me sabes gusta. la gloria. Me Es gusta. divino. Y mi abuela hacía otra cosa que nos daba. Yo con mis invitados, una semana voy a agarrar todos los placeres culposos y voy a probarlo en una semana. Y creo que me puede dar una vaina loca Te porque puede cada dar. uno tiene sus platos. Te puede dar, pero este es divino. Y este es el plato que me recuerda a la niñez. O sea, tú me dices, vete a la niñez, Y es este ese. plato. Y mi abuela me daba, que yo no sé si eso está bien, abuela, que en paz descanse donde quiera que esté, pero ella nos daba huevo, que yo me imagino que la clara no, era la yema, Ok. con un chorrito de vino Sansón. Y yo era chiquita, tenía casi 5 años. Ya, pero huevo, ajá. Lo mezclaba, o sea, era huevo con vino Sansón y le echaba un poquito de azúcar. No, pero por Mira, favor, esa yo me lo familia. yo creo que eso es muy portugués. Ok, puede ser. Yo creo que es muy Ok. portugués. Yo me lo tomaba, pero de chupitos, para que ¿En no se serio? me terminara. Una delicia. Ahorita me lo dices y es como... Y el huevo era cocido. No, crudo. La yema La yema cruda. cruda. Vino Sansón, que es como un vino chorrito, tinto, dulzón. Un chorrito dulzón, ajá, vino Y Sansón. después, Y azúcar, una Azúcar. cucharadita, no sé cuántas le echaban. Y lo mezcla y queda tú como, no te enfermas. como un meladito. Tan seguido. No, bueno. Tienes todo ese anticuerpo duro. Pero es muy loco porque uno más bien a los niños como que tiene que estar el huevo bien cocido porque la salmonela, no sé qué. En esa época no había salmonela. Y yo me comía mi huevito y está divino. Ahora tú como mamá, Ajá. ¿tú te atreverías a tener esos tipos de platos, recetas con tu hija? Mm-mm. O sea, ¿por qué? Ya va, Si lo hicieron contigo. Bueno, tuve suerte, uno no tiene suerte. Mentira. No, el de galleta con cambur y leche ya se lo hice. Ah, sí. A Samantha, sí. ¿Y le gustó? Le gustó. Ok. Claro, es que es como dulcito. Pero el del huevo, no sé. Es que huevo crudo. O sea, yo ahorita Oh. lo pienso y ni siquiera me provoca, pero yo Claro. de pequeña me lo tomaba feliz de la Feliz. vida. Es que- Igual que hacía malteada, puede ser, que es Ajá. huevo con leche, malta y con malta y tal. Mi papá leche, se lo tomaba, le divino, y fascinaba. era como el Sí. huevo crudo. Y eso te ponía como que duro a bien todo. fuerte y no te enfermabas. Bueno, Correcto. mira, a lo mejor por eso. Vamos a llevar nuestro pan de jamón express al horno. No sabes lo que has Cuatro- logrado. Ya no voy a comprar más pan de jamón, ahora voy a hacer mi propio pan de jamón. Mira, Qué delicia. 400 grados, Ok. 40, 45 minutos aproximadamente. Siempre hay que irlo monitoreando. Ok. Y ya al final, yo diría, vamos a hacer esto, 40 minutos. Y después, los últimos 5 minutos, para llegar a los Ajá, 45, ajá. lo sacan, le ponen papelón, Ok, apagan el horno y lo dejan ahí como 5 minutos. a reposar. A reposar, pero dentro del horno. Ok. Para que ese calientico y ese Caramelazo, melado. y como que todo se fusione. Listo. Entonces, Ah. ahorita va para el horno, ahorita viene mi Jenny. Jenny, hoy sí te he nombrado muchísimo. Hoy estás, mira, Jenny. Mira, voy a aprovechar. Jenny para allá, Jenny para acá. Aquí está, gracias, mi Jenny. Voy a aprovechar de hacer el primer juego contigo. Yo creo que vamos a hacer los juegos Te rápidos. adelanto que yo soy malaza para los ¿Sí? juegos de preguntas rápidas. Siempre me quedo que... Ok, este es el ping-pong. Yo te voy a preguntar, tú me respondes lo Calma más rápido con el posible. ping-pong. O sea, yo- Ok, exacto, ¿no? Lo más rápido. Ok. ¿Qué ingredientes le agregarías a tu familia? Uy, ¿qué ingrediente le agregaría? O sea, que les hace falta. dice. Sí, que le hace falta. Para que ustedes sepan, Ya te voy a decir. ¿qué ingrediente? hicimos un episodio donde Alex era el invitado y Karen estaba detrás de cámara. Pero yo no... Ahora ella está aquí y entonces ella como que estoy notando que le da miedo responder porque Alex está viendo, no sé. Ah, no, pero yo pensaba, imagínate, no pensaba Ajá. en mi núcleo, pensaba, no, bueno, fluidez. puede Fluidez. Ok. Fluidez. Listo. Si pudieras eliminar un ingrediente o un plato de comida de la tierra, ¿cuál sería? ser. Del mundo entero. Del mundo entero. Que tú dices, no es necesario esto. Ya va, déjame ver. A servirme yo Que vino. no me gusta. Ajá. Ayúdame ahí, Goncalves, que no me gusta. Es que a mí me gusta todo. Pero hay algo Hay que tú digas, no que es a mí necesario no me esto. guste. Por ejemplo, yo dije en un momento, no es necesario la comida de insectos. Iba a decir los chapulines, porque lo habían Ok. conversado. O sea, sí, los insectos Ok. no me los comería. Son viscosos, pero no son sabrosos. Es mentira. Pumba ¿Sí? nos engañó siempre. Ok, dime un plato de comida que sepa a Venezuela. Con el pabellón, yo creo. El pabellón. Sí, ¿no? Ok, no, puede ser la yaca también.
Es un punto. Ah, bueno, la yaca. Lo que pasa es que la yaca sabe a Venezuela en diciembre, porque no la tenemos el resto del año. Perfecto, Pero el perfecto. pabellón pudiese ser, sí. O la arepa. La arepa, porque es venezolana, no colombiana. Ajá. ¿Qué no dejarías de cocinarle o de darle de comer a Samantha? ¿Qué no dejaría Que nunca no, en la sí, vida? o sea, tienes que dárselo porque sí, porque ella tiene que comerse. Huevo, todos los días. Ok. Pero tú dices un plato. No, lo que es que un ingrediente, un plato, una preparación. Huevo. algo. Come huevo todos los días. Ok. Si tú vas caminando por la calle y empieza a llover comida, ¿qué te gustaría que fuese esa lluvia? Wow. Así, pero tienes que caminar como así. Una lluvia dulce. Yo soy dulcera. ¿Sí? Sí. Pero como qué, Ay, helado, Dios mío. torta, no sé. Profiteroles, Eso. chocolate, mucho chocolate. Que llueva chocolate, ¿qué tal? Que llueva chocolate. ¿Tú te imaginas una lluvia de Torontos? ¡Oh! Imagínate una lluvia de Torontos. Bien, bien, me gusta esa. Sí, de Me gusta Torontos. esa. Bueno, sí, pero si tenemos mucha hambre vamos a querer salada. Lluvia de hamburguesas, puede ser. Mi No hijo- soy fan de la pizza. Ah, yo te decía No eso. soy Mi fan. hijo la otra vez me dijo, papá, yo quiero que llueva hamburguesa, pizza, perro caliente. Y yo, hijo, pero hay comida sana en algún momento. Ajá. No, que llueva todo eso, que llueva Que todo llueva. eso. Sí. Mira, me estoy acordando. Mi Jenny, aquí está el Que quesito. ahí viene. Que Déjame lleva sacar. carne. No, Ajá. que llevan hamburguesa. Una lluvia de hamburguesa suena bien. Sí. Con todo este corre-corre, Ajá. O de porque sushi. Ajá. se quedó pegada con la lluvia. Mal Con todo corrido. este corre-corre que tienen, como familia, como pareja, como empresarios, ¿de qué te alimentas? ¿Qué comes en todo este tema? O sea, que como en el día a día. ¿Qué comes en el día a día, en la mañana o en la semana? ¿Qué comes? Yo voy a buscar el queso. Anda, trato de comer la mayoría de las veces que sea más cargado en proteína que en cualquier otra cosa. Siempre es en la mañana huevitos, a mediodía puede ser carne, pescado o pollo. ¿Sabes Ok. que no soy muy... Y me siento muy mal por Samantha, hija, cuando sea que veas esto, perdóname. No soy muy creativa para inventar platos. Entonces, como que siempre me voy por los mismos que ya sé que me ok, salen bien. que salen bien. Entonces puede ser o carne, o sea, un bistec, o puede ser bistec con champiñones, o sea, como que la variación más que si con cebolla, o sea, le cambio como que el topping al bistec. Sí, puede ser ensalada o pollo a la plancha. ¿Qué no te gusta así que tú digas, no puedo, no? O sea, Hígado. el hígado. Ese es el alimento que eliminaría. El Sabes hígado. que aquí muchísimos invitados dicen que el hígado es lo peor. Yo esto lo he dicho El muchísimas hígado. veces. ¿Sabes qué hacía mi mamá cuando yo era chiquito? ¿Qué? Cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo, ella nos daba un jugo 3 en 1, Ajá. que es remolacha, naranja y Ajá, zanahoria. eso es rico. Pero aparte, ella agarraba el hígado crudo y lo licuaba con Tu eso. mamá era amiga de mi abuela. Y nos daba eso. Crudo. Y una vez a la semana, aparte, licuaba el hígado solo, Uf. lo ponía como en un pañito, lo exprimía bien y esa agüita de hígado nos lo daba en cucharada una vez a la semana. Y no se enfermaron nunca, No, ¿verdad? de verdad que no. Bueno, ellos tenían su razón, pero No, el fuerte, hígado me fuerte. parece el Ojo, paté yo como de hígado, pero no es algo que me guste, gusta. pues no es algo que... Si hay, bueno, como, no hay problema, pero no es algo que yo, ay, hoy quiero comer hígado. Yo creo que no. O sea, si hay, igual no como. Lo saca. Mira, Hígado ya no. el queso está listo, mi Karen, está calentico, por dentro debe estar fluido, el pan de jamón ya está en el horno, debe faltar poco. Aquí yo tengo los higos en Ah, cristales. queso, ok. Vamos, ayúdame en esto. ¿Cómo es en cristales? Están en azúcar. Cuando Ok. están cristalizados, mire cómo queda. Oh, ok. Es como, también lo dicen confitado. Míralo Ok, para que veas. ok. Este higo, este higo lo vamos a colocar, pícalo así y lo vamos a poner así. Ah, ¿Ok? Agarra dos y lo pones así. Por el otro lado, yo voy buscando los platos y ya estamos entrando en la recta final de encanta. nuestra receta. No sé si está muy grande. Yo creo que, falta el otro juego. Bueno, mientras tú estás cortando, te voy a aprovechar así descuidada. Ay, Dios mío. El otro juego, porque además tengo un cotillón de uno de nuestros aliados que te lo quiero entregar porque me emociona muchísimo Ay, y sé qué que lo van a disfrutar rico. en la casa. Pero bueno, el juego. Esto es Venezuela versus Portugal. Ay, Dios mío. ¿Sí? Ok. ajá. Vamos entonces. ¿Arepa o el Milo frito? Milo frito, perdón. ¿Con todo? Sí. Ok. Un domingo en familia, ¿qué te gusta más? ¿Comer pabellón o bacalao? Ay, por bacalao. Birro, pero aquí... Es que el bacalao es muy rico. Sí, sí. Es muy rico. Es Y, muy y rico. mi familia lo prepara como en nata, como un pasticho con ¿En papas. serio? Uf, qué bueno, hay que probarlo. Bacalao.
Ok, para un antojo en la noche, ¿qué prefieres? ¿Tequeñito o croquetas portuguesas? No, ese me voy con tequeño. Sí, tequeño, los tequeño, tequeños, el de verdad, tequeño tequeño es es- tequeño. Para levantarse un sábado en la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un periquito hecho por Alex o uno huevo farineira? Negra, ¿cómo será ese huevo? No sé, pero si lo hace Alex, yo prefiero el periquito. Totalmente. ¿Sabes qué? A mí me pasa lo mismo. Cuando Marta cocina, ella se pone explosiva en la cocina y los aromas son que yo digo, lo que tú me hagas, yo me lo Eso como. está perfecto. De verdad que sí. Yo también, lo que pasa es que Alex cuando cocina Ajá. se pone como, entra como en un personaje bien antipático. Ok. Entonces como que no quiere, se pone como líder. Territorial, Entonces, total. territorial. No Ajá. quiere que te acerques, no quiere que se guinda su pañito. O sea, él tiene como que su metodología, no sé. Entonces se pone así. ¿Y tú sabes qué le molesta a Alex? Que tú no te sientes apenas él diga está listo. Y yo digo, ¿qué se siente? Cuando uno llama 30 veces, servido. Pues, ya está servido, pero cocina muy bien. Y ¿El Alex nene? cocina más ordenado que yo. ¿Sí? Yo voy como que en el momento y después recojo. Él no, él va haciendo y recogiendo, haciendo y recogiendo. Él me dijo que a él le gusta cocinar solamente con el delantal. Sí, sin ropa, claro. Porque Ok, bueno. Chévere. Sándwich de pernil, arepa de pernil, porque estamos en diciembre. O bifana, que es un sándwich portugués. El sándwich de pernil le gana a Como todo, sea. sí, O la arepa sí. o el pernil en todo. Pero Y más en el... Yo creo que bueno, arepita Y entre de pernil también, pero más y como- asado negro. Pernil. No soy fan del asado negro. Entre pernil y lasaña o pasticho. Es que depende. Pero no el pasticho. Pasticho o pastel de chucho. Pasticho. Pasticho o milanesa de pollo. Pasticho. Pasticho o cachapa. Cachapa. Cachapa, pero pasticho es de mis platos Sí. favoritos también. Qué divino el pasticho. Sí, Bueno, eso, señores, ya pasticho. estamos listos. ¡Qué delicia! ¿No? Esto se ve. Tú puedes llegar a tu casa, tener estos ingredientes, comprarlo en la semana y cuando te llegue visita, lo Ya. haces rápido. Puedes hacerlo también con frutas frescas, Claro. ¿ok? Y frutos rojos y le pones miel. Importante que el queso vaya al horno unos minutos para que Unos se 10 ponga minuticos, fluido. me dijiste. De 10 máximo a 15. 10, 15. ¿Sí? Por otro lado, Se ve, se siente. te invitan a una reunión. Señores, si ustedes lo invitan a una reunión y no quieren llegar con la mano vacía, esta es una opción Esto- súper Y es brutal. una opción súper fácil. Sí. Y por otro lado, aprovecho de que escriban en el comentario cuál es la comida culposa de ustedes. Que lo Exacto. anoten ahí. Porque Comida culposa. me gustó el de Karen. Hemos tenido otros invitados que han dicho de todo. Pero bueno, escriban ustedes por ahí en los comentarios cuál es el que ustedes. Y si no tienes comida culposa, porque bueno, hay gente que dice, no, yo no tengo, no sé qué, se Puede queda ser. pensando y quieres comentar, coméntanos, pan de jamón con pasas o sin pasas o sin aceituna. Porque ahora hay gente Me que no le gusta, gusta que me si gusta. con las pasas, que sin las pasas, que le quitan todo. No, es un cachito grande de Un jamón. cachito grande de jamón. O con queso crema o sin queso crema, porque la gente tiene sus También. variaciones. O de hojaldre o el original. Listo, ya lo sabes. Me encanta. Mi Karen, ahora sí va a venir Jenny, va a hacer una limpieza completa de X-Clean, viene la magia Y de la vamos a cocina comer. y ya viene entonces nuestro pan de jamón y Me empezamos encanta. a comer. Mientras ¿Sí va? Jenny viene, dale like a este video, suscríbete, compártelo. Listo, vamos a esperar a Jenny. Ya lo digo, ya venimos. La magia llegó a esta cocina y tenemos todo listo por aquí. Qué delicia. Yo te voy a dar el cuchillo para que usted, señora, corte su pan de jamón, porque aquí ya está listo y yo voy ¿Por dónde se debe picar el pan de jamón? por ¿Desde donde el tú centro quieras, hacia donde tú los quieras. lados? Donde tú quieras. A mí Bueno. me gusta el culito siempre. Pero el culito relleno. Entonces, por donde tú quieras, tú Ok, cortas. voy a ¿sí? picar el culito para yo, ti. Ok. Yo voy a cortar por aquí como si fuese un cake, una torta. Ok. Ya está esto un poco líquido. Es un poquito tibio este queso gris. Cuando sale recién del horno, está más caliente, más fluido. Ajá. Si quieres, corta el pancito y lo pones en cada plato. Y yo te voy a dar. Creo que te piché, voy con el otro Ok. culito. Dale. Yo pongo acá. No, esto es porción Ozempic. Sí. Déjame picarte uno más gruesito. Creo que cuando dije culito, tú dijiste, no, le voy a dar de verdad la esquinita, el Esquinita culito. nada más. Uy, esto está caliente, Coño. delicioso. Y se ve bonito. Así está mejor, ¿verdad? Un poquito más Yo voy grande. a poner este. No. Qué rico. Ok, termina. Ahora tu pedacito de Me pan. quedé loca con el quesito.
No, queda rico. Okay. Por otro lado, ya estamos entonces en la recta final. La receta ya lo sabes. No te olvides de comentar, suscribirse y compartir. Yo voy a aprovechar que estamos en esta recta final con mi invitada de lujo. Qué delicia. Y mira, yo voy a poner el quesito aquí en el medio, que si te provoca, entonces podemos agarrar de aquí directamente. Okay. Tenemos los pancitos, pueden ser diversos los panes. Claro. Yo voy a aprovechar, tenemos el agua de Savannah Water, que tiene el nombre de Sobre la Mesa. Mira, ya ¿sí? estoy viendo. Puedes personalizar tu agua para todo tipo de ocasión, dígase matrimonio, bautismo, cualquier evento social, e incluso lo puedes hacer para la parte corporativa. Entonces, me gusta. Pronto en Connector. Tenemos las agüitas aquí. Agua y yo voy a aprovechar porque a mis invitados, al final, no a todos, les damos un pequeño detalle. No a todos porque Alex se fue y no le di nada. Alex se fue. Entonces, yo se lo hago llegar. Listo. Tenemos aquí de nuestros aliados Fiori Bruna. Ellos tienen en Marrossi pastas artesanales aquí en Florida. Entonces, mira, tienes los ñoquis con asiago. Uy, estos fioquetti de pera y queso son brutales para que lo hagan en la casa. Y los chorribs, ravioli de chorribs. ¡Uy, qué delicia! Lo tienes en la casa, lo puedes hacer para con mañana, casa. para pasado mañana. Entonces, bueno, nada, ahora gracias. Qué delicia. La idea es que los consintamos a ustedes, incluso estando en la casa. Yo voy a irme con el pancito de jamón. No, yo también, lo quiero probar ya. Yo voy a... Qué buen pan de jamón, bien relleno. Sabroso, salud. Cheers. Salud. En su punto perfecto. Aquí cuesta hablar. Entonces imagínate, tú llegas a tu reunión o llegan los invitados y tienes esto en la mesa. Qué rico, de verdad que qué rico es cocinar, qué rico es comer, qué rico es compartir. Y esta fecha se presta para todo. Es la fecha para comer, sin excusas, o sea. Señores, te lo tengo que decir rapidito, antes de finalizar con mi invitada. Hablen, no se callen, comuníquense. La comunicación es la clave para todo. Para el negocio, para la amistad, para la relación, para todo. Y es importante también comunicarse con profesionales. Eso es importantísimo. Sí, porque un amigo te puede dar un consejo bueno, regular, lo que sea, pero los profesionales están ahí por algo. Entonces, bueno, disfruten, pero comuníquense con todo. Totalmente. Entonces, que normalmente está bien apoyarnos en amigos y todo esto, pero siempre buscar ayuda profesional, porque siempre los amigos te van a dar un consejo desde su lente, desde cómo ven la vida y desde sus experiencias y sus historias. Y cada uno tiene su historia, tiene su experiencia, tiene sus herramientas, tiene su conocimiento. Y si hablamos con varios amigos te van a dar como que distintas formas de ver la vida. Entonces, con una ayuda profesional puedes como canalizarlo un poco más centrado y llevarlo a tu historia. Señores, aquí abajo están las redes, lo vamos a dejar, las redes sociales de Karen. Igualmente ya ustedes la pueden ver en YouTube en las mañanitas de lunes a viernes. Sí. Horario nuevo. 9 de la mañana. 9 de la mañana. A partir de enero. ¿Tú siempre estás en el programa? Yo siempre estoy. Ok, entonces bueno, están las redes, está la mañanita y nada, cualquier cosa peguen un grito y hablen. Gracias. Pues sí. No, a ti por la favor, invitación. La pasé súper. Demasiado. La pasé súper. Pero ahorita cerramos esto y ustedes van a otro video y nosotros aquí nos quedamos. Aquí vamos a seguir hablando. Seguimos hablando porque esto es largo y tendido. Señores, feliz Navidad. Disfruten estas vacaciones, estas Navidades y que el año que viene sea de abundancia, de prosperidad, de mucho billete para cada uno de nosotros. Y nada, pásenla rico. Cuando decimos abundancia es un estado mental. No piensen solo en que van a tener mucho dinero. Abundancia es necesitar menos. Más abundante es el que menos necesita. Entonces, aprender a vivir en gratitud, en agradecimiento, sin tanta queja, y eso va a ser un año abundante. Besitos. Gracias por la invitación. Me encantó. Yo voy a comer. Adiós.